imágenes que vemos corresponden a ayer, ¿no? Ayer muy temprano, a eso de las 9:30 de la mañana, cuando estaba ya abierto parte del Mall Florida Center, se genera esta situación, una situación realmente lamentable en donde fallece uno de los 3 vigilantes que fueron atacados inmediatamente y con armas de fuego, con un fusil de guerra fueron atacados entonces para robar el dinero de este transporte de valores. ¿Qué fue lo que pasó? 2 personas graves, una persona fallecida, una persona de 56 años, este vigilante, y obviamente lo que ha generado, ¿no? Gran complicación en términos generales. 25 disparos en 3 minutos. En 3 minutos. Sí. 3 minutos fue solo. Y venían dispuestos a matar. Increíble. Eso era lo peor de todo. No era solo el robo, no era solo el ataque delictual, no era solo el asalto, sino que iban dispuestos a matar. Queremos conversar de este tema y de otros, por cierto, también con quienes nos acompañan. Ya los vemos en pantalla. Está Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Cómo está, Catherine? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Igualmente. Y está también con nosotros, ahí lo vemos, Enio Magniola, el presidente de Agapech, la Asociación Gremial de Armerías de Chile. ¿Cómo está, Enio? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Buen día, gracias por estar aquí. Queremos conversar de este tema que sin duda marca un antes y un después en los tipos de asalto, ¿no? En los tipos de robo, pero está muy relacionado con algo que nos reportaba Rodrigo Pérez muy temprano esta mañana y tiene que ver con una vez más, ¿no? Este velorio, narcovelorio, 3 días en donde la capacidad de armamento, la capacidad de fuego es impresionante. Escuchábamos las ráfagas y claro, decían son armas, claro, no semiautomáticas, son automáticas directamente, lo que impide incluso que los niños vayan al colegio. ¿Qué le parece a usted, Catherine? ¿En qué situación estamos hoy día? ¿Se podría haber hecho algo antes, más firme? Porque ayer hubo presencia de carabineros, pero no es suficiente. Es lamentar lo que ocurrió en el Mall de la Florida y sobre todo, bueno, mucha fuerza a la familia, que hay una persona fallecida, que como bien decías tú, Ángeles, y eso es algo súper importante, personas que van a... que no es lo mismo que nosotros veíamos en los modus operandi antiguos, que en definitiva lo que se buscaba era sustraer el bien, claro, no matar. Hoy día parece que no existe ningún tipo de vergüenza en cometer un homicidio. Así que, bueno, primero lamentar y esperar que las personas que también fueron víctimas y que están heridas estén mejor. Respecto a la situación de las armas, y en particular lo que se dio ayer en Conchalí, ustedes probablemente se van a acordar que hace alrededor de 4 años, el 2018, hubo un funeral de alto riesgo también en la comuna de Conchalí, que además tenía... fue impresionante porque fue a las 6 de la tarde, había mucha gente en la calle, sí, muchos disparos al aire, y que inclusive la carroza fúnebre viajó por 4 regiones porque la madre de la persona fallecida estaba privada de prisión en Chillán, si mal no recuerdo, y por lo tanto además se dio esto en 4 regiones. Claro. Nosotros como sociedad venimos viendo estos funerales de alto riesgo. Ahora todo es mucho más visible porque se graban, se suben a las redes sociales. O sea, lo transmiten por Instagram en vivo. En vivo, o sea, y esto empezó a verse de manera mucho más frecuente en nuestro país el 2008, 2010, 2012 y en fin, y cada vez aumentando el poder de fuego y aumentando también, o sea, antes si veíamos armas hechizas, hoy día, como bien decían ustedes, vemos semiautomáticas, automáticas. Lamentablemente ayer estamos hablando de un delito con arma de guerra y también lo mismo ocurre con los fuegos artificiales. En esa época, el 2018, se crea un protocolo, que el objetivo de ese protocolo es que las instituciones trabajen de manera coordinada mientras salía también adelante un proyecto de ley de armas que se estaba tramitando ya en esa época desde el 2008, que se modifica completamente y se presenta una nueva propuesta el mismo 2018 que se demoró bastante en salir. El objetivo del protocolo es que las instituciones trabajen de manera coordinada. Muchas veces las personas dicen, chuta, oye, aquí lo único que vemos es que está Carabineros acompañando a la carroza fúnebre, lo que es totalmente frustrante. Ese no es el objetivo del protocolo. El protocolo consiste en, primero, el tipo de muerte, ¿ya? Si la muerte es un ajuste de cuenta, esto siempre va al servicio médico legal.
o es una riña o se da en un contexto violento, siempre va a ir al servicio médico legal. Por lo tanto, el primero en levantar la alerta en el protocolo es el servicio médico legal. Yo estaba viendo en las noticias que además este funeral que ustedes están mostrando lleva 2 días. Sí. Eso no, Tres. no O sea, debía tres porque partió en ocurrir. Maipú. Imagínate. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ese año en Conchalí? Este año el servicio médico legal no informó y por lo tanto no existía tampoco el protocolo. Fue recién en la salida, todo el camino desde el servicio médico legal hasta el lugar donde se iba a hacer el velorio, en que comienza toda esta fila de autos disparando, empieza a salir gente a las calles a disparar armas. O sea, bueno, el objetivo es, primero, presencia policial, pero presencia policial para evitar que esto ocurra, no Para resguardar. Claro. Resguardar, generar controles preventivos previo a la reunión de las personas. ¿Para qué? Para verificar si se llevan armas en los vehículos. También un trabajo con el fiscal de foco. ¿Para qué? Para que la PDI pueda levantar información, porque en los funerales se generan muchas visitas de bandas. Y eso es una información de investigación. Y, por supuesto, también nación con Gendarmería para que no vuelva a ocurrir nunca más. Que se traslada completa. Sí. Catherine, queremos justamente profundizar porque hay mucho tema acá en juego, ¿no? Usted hablaba del servicio médico legal, cuánto se demoran en entregar, ¿no es cierto?, el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 4 días si en Chile en 24 horas se tiene que velar y enterrar a una persona? Pero manténgase un ratito porque quiero preguntarle precisamente a Enio Magniola, ¿no es cierto?, respecto del tipo de armamento que se está ocupando, Enio. Y entiendo acá, lo que escuchamos acá, son ráfagas de armas automáticas. ¿De qué tipo de armas estamos hablando? ¿De dónde salen estas armas? ¿Qué valor tienen en el mercado, Enio? A ver, primero que nada, pongamos en contexto el tipo de armas que se utilizaron ayer. El fusil de asalto, que es un fusil de guerra, son armas que no están disponibles para los civiles en Chile. Okay. ¿Ya? Nosotros hemos detectado que pueden tener dos orígenes. Estábamos hablando primero del velorio de Conchalí. Entonces ya vamos a conversar sobre el otro porque están directamente relacionados, ¿no? Finalmente están utilizando armas que nosotros no conocemos, no estamos al tanto de lo que... Entonces nosotros escuchábamos el registro, Enio, solo para especificar, escuchábamos el registro, no sé si lo tenemos, equipo de dirección. Claro, en el largo del velorio que se ha dado durante 3 días y mire. Una ráfaga. Claro, ahí hay una mezcla entre fuegos artificiales y armamento. Vamos a escuchar al alcalde efectivamente de la Florida, lo que vimos Rodolfo ayer fue un Carter. Histórico, tristemente histórico. Es la antesala de una masacre como las que vemos usualmente en Estados Unidos, que llenan los reportajes de cuando matan niños en los colegios o en un centro comercial alguien entra con armas automáticas. Pero además asociado al delito. Hoy día tenemos armas de alto calibre que solamente pueden estar en manos de las Fuerzas Armadas en Chile o están siendo ingresadas por nuestras fronteras por el narcotráfico. No hay otro camino. Y es bueno que lo sinceremos. O se están perdiendo armas dentro de las bodegas de las Fuerzas Armadas o están entrando por una frontera permeable armas manejadas por el narcotráfico. No hay otra explicación. Y lo que ayer ocurrió nos da señas de que ni siquiera la policía está en condiciones de enfrentarlas. Un 162, como el que se percutó ayer, traspasa el blindaje de cualquier patrullero y cualquier chaleco antibala y de cualquier guardia de seguridad de un centro comercial. Por eso, hoy día hemos venido acá a ver al subsecretario, porque creemos que tiene que haber una política transversal, un acuerdo nacional urgente ahora ya, para ponerle fin a estas cosas. En Chile nos estamos acostumbrando a ver tragedias y al día siguiente nos olvidamos. La muerte del funcionario de esta empresa de seguros que vivía en Puente Alto es irreparable. Y era totalmente evitable si en Chile nos pusiéramos de acuerdo por una vez en una cosa. Armas de guerra no deben haber circulando en la calle y tenemos la capacidad de hacerlo con inteligencia militar, con inteligencia carabinero, con cambio de la legislación, también con que los centros comerciales se hagan responsables de su propia seguridad. Pero este conjunto de cosas urgentes que tenemos que hacer no se pueden transformar en una discusión política. Por eso, si bien yo no voté por este gobierno, sí tengo claro que es el gobierno de Chile y es
y tenemos que ponernos de acuerdo para poder solucionar este problema. Alcalde, estamos en vivo para tu día de Canal 13 también respecto a la situación en general. ¿Hay coordinación con otros municipios? ¿El trabajo mancomunado también con el gobierno? Para los dos. Sí. Redistribución sí, es una posibilidad. Efectivamente necesitamos que los carabineros se redistribuyan, pero quiero ser bien preciso en esto. Es urgente para todo el tipo de delitos que haya más carabineros en las comunas populares del sur de Santiago. Y que en vez de andar cuidando malls o Red Bank, como en el sector oriente, cuiden a las personas que son asaltadas y asesinadas en sus casas. Por tanto, ese tema es importante. Pero en el caso específico de ayer, lo grave, lo gravísimo, es que hay armas de guerra en la calle. Digamos las cosas como son. O están entrando por nuestra frontera o están saliendo de las bodegas de las Fuerzas Armadas. Y contra eso no podemos combatir si no lo paramos ahora ya. Por tanto, es urgente que tengamos un acuerdo nacional por la paz y la tranquilidad en los barrios. Respecto a su pregunta a la coordinación con otros municipios, desde luego, ahora los municipios tenemos pocos recursos. De repente en la Florida parece que tuviéramos tanto porque somos creativos. Pero no somos una comuna rica, somos igual que una familia de clase media, que muchas veces tenemos que desvestir un santo para vestir otro. Solo un dato, en la Florida gastamos 2.500 millones de pesos por año en funciones que no son propias. La seguridad es obligación del Ministerio del Interior y de Carabineros. El año pasado entregamos, como la única municipalidad en Chile, 500 millones de pesos en patrulleras. Solo un dato, aprovechando las cámaras. Hace un año atrás, en una comisaría de la comuna al lado, había una patrullera para 400.000 habitantes. En la Florida hicimos la inversión y compramos 20 para poder prestarle ayuda a nuestros vecinos. Pero de nuevo, esto no se resuelve solo con carabineros, ni tampoco se resuelve solo con coordinación. Se requiere con un cambio de actitud frente al delito. Y quizás los delincuentes los que empiezan a tener miedo por una vez en la vida. Esas eran las primeras palabras del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que va a esta hora a la reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Una cita que comenzaba a las 8:30 de la mañana y que evidentemente ha ido retrasándose un poco. El alcalde minutos después va a tener que ir también al Consejo Municipal, donde también se va a debatir lo que está pasando en la comuna. Nosotros nos quedamos aquí apostados en la Subsecretaría de Prevención del Delito, esperando también las reacciones luego de esta primera reunión con el subsecretario. Sí, gracias Gabriel. Importante esta reunión porque se da precisamente después, fue Eduardo Vergara, el subsecretario de Prevención del Delito, quien llamó inmediatamente al alcalde de la Florida para coordinar y para ponerse de acuerdo entonces en qué hacer frente a esta situación y actualizar los protocolos o mejorar los protocolos, porque ya la delincuencia como que avanzó varios pasos, entonces hay que volver a mirarlo. Hoy sí quisiera retomar ahí la pregunta que quedó pendiente con algunos de nuestros invitados, con Enio en particular. Enio, escuchábamos entonces, bueno, esto que separemos los temas, estábamos viendo en Narco Velorio con Chalí, se escuchaba una ráfaga de un arma que tú nos podrás contar de qué trata. Por otro lado, también estamos escuchando ahora al alcalde Rodolfo Carter, que dice, que una teoría, dice, o esto se roba de recintos militares o ingresa al país este tipo de armamento que, como tú ya nos contabas, está prohibido, no está a la venta, uno no puede ir a comprar una armería, un fusil de esa naturaleza, o entran derechamente, dice él, es su tesis, por pasos irregulares, digamos, no acá al país. ¿Cuál de las dos tesis te parece a ti la correcta? Y ayúdanos a identificar también de qué tipo de armamento estamos hablando. Ay, está muteado, no Enio. Se muteó. A ver. ¿Aló? Ahí sí. Ahí te escuchamos bien. Ahí sí. Que les decía que el alcalde Carter dio en el clavo con la teoría que yo vengo planteando hace más de 15 años. ¿Qué es? Que en Chile las armas ilegales, estas armas de tipo automática, tienen dos orígenes. Se las roban de los cuarteles o vienen de contrabando del extranjero. El año pasado, no sé si ustedes se recuerdan cuando se encontró dentro de un vehículo que llegó a Paraguay unos fusiles de guerra que habían salido de Quito. ¿Ya? Posteriormente, a la semana o las 2 semanas, encontraron más de 30 fusiles de guerra que venían desarmados en autos que venían desde Estados Unidos. Ahí está la confirmación de lo que nosotros venimos denunciando hace más de 10 años. Las armas que hay en Chile de forma ilegal, en su mayoría vienen de contrabando. Y los gobiernos... Los está bien. Los distintos gobiernos, ¿no han hecho lo suficiente? No han hecho lo suficiente. Mira, un dato. En aduana o en los puertos de Chile se mueven más de 5 millones de contenedores al año. ¿Tú sabes cuántos escáneres de contenedores hay en Chile para poder revisar la carga? No, ¿cuánto? Hay uno que está en fijo en el Paso de los Libertadores y hay uno que es un camión que anda movilizándose en todos los puertos de Chile. No, un chiste. Entonces,
tú no puedes pretender Claro. que con 2 escáneres de contenedores se revisen 5 millones de, ¿Y cuánto de cuestan esos contenedores. escáneres? No, lo desconozco, pero es No, para entender la tecnología naturaleza que del yo problema. creo que no importa el precio para la utilidad que Versus pública que que De van a todas dar. maneras, de todas maneras, pero por Oye, eso. pero es interesante que Preguntémosle a la exsecretaria que fue autoridad. Claro. Porque Enio dice que en realidad no se ha hecho lo suficiente. Y ahí a lo mejor el emplazamiento también le llega a usted, ex subsecretaria Martorell. Creo que es evidente que Chile como país no ha hecho lo suficiente. O sea, si esto es algo que lo venimos hablando hace muchos años. Cierto. Y lamentablemente la ley de armas en general y el trabajo en tema de armas tiene una historia muy parecida al Sename. Esto que nosotros sabemos que va a explotar, todos hacemos crisis, catarsis, hablamos, pero Hasta que finalmente explota y llegamos tarde. Y yo creo que lamentablemente hoy día estamos enfrentando una situación muy parecida. Yo sí quiero hacer una diferencia con Enio. Una cosa, y coincido con él plenamente, es la situación de contrabando y también de robo de las Fuerzas Armadas de este tipo de armamento. O sea, hace muy poquito vimos que se robaron 84 armas, claro. ¿cierto? Hoy día tenemos una persona formalizada por eso, pero son armas largas. Y el problema del arma larga es que Carabineros, nuestra policía, no tiene cómo enfrentar una situación delictual como esa, porque su armamento no les permite reaccionar a un armamento de ese nivel. Es decir, no existe proporcionalidad de la fuerza o racionalidad de la fuerza. Sí, Catherine, eso Y lo también, por entendemos, cierto, pero hay situaciones de contrabando y ahí la Subsecretaría de Interior, sí, es que históricamente, porque hay dos ha ido puntos- haciendo trabajos con aduana. Hay dos puntos Solo que me parece- hay que contar mi Es que- diferencia. ¿Ya? ¿Sí? La escuchamos, sí, Bien. la escuchamos. Muchas gracias. Solo en eso señalar que también tenemos muchas armas dando vueltas que son armas que lamentablemente son parte de un registro que nunca estuvo depurado de manera correcta, que en nuestro país no existía ADN balístico, que recién ahora se aprobó en la nueva ley de armas, que también son armas, no sé, yo creo que incluso a algunos de ustedes les puede haber pasado alguna vez, que heredaron un arma y no supieron qué hacer. Porque, y finalmente, esas alrededor de 800.000 armas que estaban inscritas no tenían suficientes herramientas de fiscalización, tampoco control permanente, y también las armas a fogueo, que para mí nunca han tenido ningún sentido. Entonces hoy día se avanzó por lo menos en eso, que también es importante. O sea, no todas las armas que utilizan los delincuentes vienen ni del contrabando ni del robo a la fuerza armada. Algunas son modificadas, Muchísimas armas Por vienen supuesto. de robos que se realizan en casas particulares o por Claro. falta de trazabilidad que ha existido. Y eso, Bien. bueno, existe hasta Catherine. informe de la Contraloría que avala eso. Bien, Catherine, Enio, queremos irnos al contacto directo con Marilyn Pérez, que justamente fue quien estuvo en los momentos en que se produjo esta balacera ahí en el mall Florida Center. Marilyn, entendemos que tienes información importante que transmitirnos a esta hora. Sí, Mirna, tenemos nuevos antecedentes y yo estoy aquí precisamente en el lugar exacto por donde ayer ingresó este grupo de 10 delincuentes y que protagonizó uno de los asaltos más violentos de los últimos meses. Es esta la entrada entonces y ellos, donde va a esta hora ese vehículo, se posicionan, están solo 5 minutos y protagonizan este asalto que lamentablemente dejó a Osvaldo Aceituno, uno de los guardias de seguridad fallecido y 2 heridos. Una de las primeras personas, Mirna, que llegó a este lugar, está con nosotros, es precisamente el mayor Cristian Tabra, que nos va a contar los últimos antecedentes y cómo se habría registrado, mayor, buen día, este violento asalto. Bueno, muy buenos días. Primero saludarlos a todos. Efectivamente, el día de ayer, un poquito antes de las 10 de la mañana, un grupo de antisociales irrumpe en el sector -1 del estacionamiento del centro comercial, donde había un camión de transporte de valores, el cual estaba haciendo retiro desde distintas tiendas y casas comerciales. Y en ese orden de día se produce este enfrentamiento, el cual hoy día está siendo investigado por el Ministerio Público, por el OS9, por el Labocar de Carabineros. En forma inmediata procedimos a aislar el sitio del suceso conforme a nuestra obligación legal
Y de la misma manera procedimos en forma inmediata a contener a la gente. Tenemos que entender que a esa hora, si bien es cierto era temprano, pero había circulación no menor de transeúntes, de gente que iba al mall a trabajar o a comprar. Y en definitiva nos abocamos también en contener a esa gente, en darles tranquilidad, que ya estábamos los carabineros, ¿cierto?, para devolverles la tranquilidad después de esta situación traumática que habían vivido. Mayor, el escenario, sabemos que tiene muchas preguntas en el estudio, pero el escenario con que se encuentra usted, habían más de 25 a 30 vainillas en el lugar, habían automóvil, gente que intentaba salir del lugar. ¿Cuál es la información que entregaba a esa hora la gente? Bueno, efectivamente tuvimos que aislar, sacar la gente que estaba inmediatamente, por ejemplo, quien había sufrido daño en su vehículo, naturalmente quería acercarse a su vehículo a ver qué había ocurrido. Por razones evidentes tuvimos que alejarlo, nos preocupamos sí de dejarlo en un lugar tranquilo, separado, producto del nerviosismo que sentían. Y en el fondo todo este trabajo de contención, porque por un lado tenemos la parte investigativa, que es extremadamente relevante para poder dar con el paradero de estos antisociales, pero por otra parte también tenemos que atender a esa gente que estaba ahí, como también lo hicimos desde el Hospital La Florida con las familias. Recordemos que había familiares, ¿cierto?, de estos vigilantes privados que resultaron lesionados y fallecidos. Hay antecedentes que se saben, Mirna, en el último tiempo, que habría una persona herida que llegó al Hospital Padre Hurtado. ¿Tendría finalmente relación? ¿Se sabe esa información? ¿Y qué se sabe del tercer auto en que habrían huido los delincuentes? Bueno, tanto lo que respecta al tercer auto como esta persona que llegó lesionada efectivamente por impacto balístico al Hospital Padre Hurtado, eso hoy día es materia de la investigación, eso es el departamento S9 y el Labocar quienes están haciendo las pericias para establecer si existe o no alguna vinculación respecto a estos hechos. Sí, Mayor. Ángeles, el Mayor la escucha. Sí, Mayor, quisiera preguntarle lo siguiente. El uso de un arma larga o un arma de guerra, ¿diría usted que es lo que distingue este violento asalto a un camión de valores respecto de otros ocurridos en el pasado? Efectivamente, la gran diferencia que podríamos encontrar con los sucesos del día de ayer es que hay munición calibre 7.62 que corresponde a un arma larga. La investigación tendrá que determinar qué tipo de arma fue, pero a ciencia cierta, efectivamente es un armamento de tipo largo, no un arma de puño. Esto no se había visto antes, le pregunto porque sin duda el impacto que ese tipo de arma, lo vamos a estar hablando con el armero, pero el impacto que eso tiene, ¿no es cierto?, en términos de que es muy difícil la sobrevida. Es muy difícil que una persona que ha sido impactada con esta arma, claro, hay dos personas que están graves, una muere como consecuencia de ese impacto y eso también nos pone en alerta a todos, porque entonces, como bien decía la ex subsecretaria de Prevención del Delito, ¿cómo Carabineros va a poder repeler un acto o un ataque de esta naturaleza si la desigualdad es total y en el caso puntual de un guardia o un que por ley, no sé, un vigilante, ¿no? Peor aún. Entonces nos estamos enfrentando, en este caso, ¿no es cierto?, a un armamento absolutamente desigual. ¿Qué gravedad le ve a usted en ese sentido y qué se puede hacer respecto de los hechos que ocurrieron ayer, ¿no?, y que podrían repetirse, ojalá no, en el futuro? Bueno, la tranquilidad que tenemos que transmitir a la ciudadanía es que Carabineros es una policía altamente entrenada. Normalmente en este tipo de situaciones no siempre es la fuerza lo que termina en resolver una situación, sino que también los protocolos que nosotros tenemos, el entrenamiento que nosotros tenemos, las medidas de seguridad que nosotros optamos para cada uno de los procedimientos y que en definitiva nos permitan de alguna manera poder enfrentar este tipo de hechos como el que vivimos el día de ayer. Pero ¿qué protocolo, Mayor, si usted es atacado usted mismo, ¿no?, con un arma así? O sea, ¿qué protocolo puede haber si la diferencia de arma es totalmente desigual? Nosotros como Carabineros tenemos el equipamiento que nos entrega el Estado, ¿cierto?, y que nos permite poder enfrentar, ya sea en elementos de protección como también en elementos de fuego. En definitiva, todo esto va muy de la mano también con, como les decía yo, con un buen entrenamiento, con un buen protocolo, con el Carabinero. Nosotros permanentemente estamos siendo reentrenados en las medidas de seguridad que nos permitan también proteger nuestra vida y también la de terceros, por supuesto. Sí.
Yo quisiera hacerle una pregunta a Catherine Martorell, porque hay una cosa que saltó ayer que a nosotros nos llamó mucho la atención. Nosotros pudimos hablar ayer en la mañana, cuando estábamos contando esta historia, con un compañero de labor de Osvaldo Aceituno, que es la persona que finalmente fallece, ¿no? Y nos contaba de las precarias condiciones que tenían los guardias de seguridad contratados por esta empresa. Nos contaba de escasa preparación, nos contaba de cursos de tiro abreviados, muy corto. En el fondo nos hablaba, y de hecho nos dijo una frase muy potente. Yo se la quiero compartir a todos los que están siendo parte de esta conversación. Nos dijo que en algún momento: hemos hablado con compañeros, si nos llegan a asaltar, dejamos la plata y nos vamos, porque nosotros está en riesgo nuestra vida. Para decirlo bien gráficamente, un revólver contra un fusil, digamos que cualquiera lo puede entender muy claramente, no hay donde perderse. Y ahí se levanta un tema, Catherine, que yo creo que es interesante, que lo vamos a conversar, de la falta de una ley de seguridad privada. Yo creo que hay una conversación ahí muy pendiente. Uno ve, por ejemplo, cuando se despliegan estos equipos de seguridad, estas empresas de seguridad para retirar dinero en los casinos, por ejemplo. Y son muchos más, se instalan, hay toda una coreografía, un protocolo, y hacen la cosa de buena manera. Acá había en este incidente de ayer, en esta tragedia de ayer más bien, había un camión con 3 funcionarios escasamente preparados, para ser franco, para retirar dinero de 4 o 5 empresas muy grandes, plata además que están pagadas porque tienen seguro. Entonces, el tema de la ley de seguridad privada, ¿qué pasa con estas personas que exponen su vida con tan poca preparación? Harry, le agradezco tanto la pregunta. Primero, me gustaría responderle una cosa al mayor. Nosotros hemos visto lo que ocurre en la Araucanía, si bien es primera vez o pocas veces hemos visto la utilización de este tipo de armas en zonas urbanas, sí lo vemos en zonas rurales. Y sabemos que existe poca racionalidad, o que no existe la suficiente racionalidad, porque el monopolio de las fuerzas del Estado, y por lo tanto no existe ni chaleco antibala. Yo sé que hay protocolos de preparación para poder enfrentar, digamos, situaciones difíciles, y que usted en su labor está tratando de transmitir tranquilidad. Pero lo cierto es que lo que existe hoy día en Carabineros, por supuesto, no es suficiente si es que todos los delincuentes contaran con ese tipo de armamento. Y eso hay que decirlo francamente. De hecho, tanto es así que en el operativo que se hizo en Temocuycuy por parte de la Policía de Investigaciones, donde 900 PDI, casi 900 PDI ingresaron, no pudieron repeler, y algunos tenían armas largas, no pudieron repeler esa situación. O sea, quiero dejarlo claro porque me parece que es importante decirlo. Respecto a la superintendencia y la importancia que esto requiere hoy día, hace mucho tiempo que se está hablando de crear un Ministerio de Seguridad. ¿Ya? Y ese Ministerio de Seguridad, porque hoy día que tenemos que el Ministerio del Interior es Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el subsecretario del Interior también es de Seguridad Pública, y también está Prevención del Delito, y tiene un nivel de trabajo sumamente grande que no permite quizás la focalización en este tema, que Catherine, es tan relevante. Catherine, disculpe, pero yo la quiero invitar a que podamos, dentro de eso, para avanzar en el tema, lo que yo le pregunto, la ley de seguridad privada de estas personas porque yo entiendo que el tema es bien macro, y yo le agradezco que haga esa observación, ¿no? Es que que dentro conceptualice. del Ministerio del Interior, pero ¿qué pasa con ellos? El Ministerio de Seguridad, tiene que existir una superintendencia de seguridad privada que hoy día no existe. Perfecto. Y para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos alrededor de 60.000 carabineros y carabineras, y son alrededor de 120.000 la cantidad de guardias de seguridad que pasan por una capacitación, algunos del OS-10, que por cierto no es suficiente ni comparable con la capacitación que tiene Carabineros o la Policía de Investigación. Exacto. Y es por eso que se vuelve urgente el tener una superintendencia. ¿Y por qué mencionaba lo del Ministerio de Seguridad? Porque dentro de ese proyecto de ley que ya está presentado, entiendo, se incorpora la creación de esta superintendencia de seguridad privada, que es esencial. Perfecto. Es que me quedé con ganas también de preguntarle a Catherine Martorell por lo mismo, porque este gobierno lo tiene en su programa. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este gobierno lo tiene en su programa, particularmente algunas de las cosas que usted señaló, pero también son proyectos o iniciativas que ustedes venían discutiendo como gobierno también. Yo le quería preguntar por la señal, ¿cómo usted tiene confianza en que el gobierno de Gabriel Boric va a poder sacar adelante estas materias? Porque han habido señales distintas. Algunos dicen, bueno, mira, tenemos un subsecretario de Prevención del Delito experto en la materia y que está teniendo reuniones, se está moviendo en terreno bien. Pero por otra parte, desde su sector critican una ministra del Interior que cuando respalda a Carabineros salen parlamentarios del mismo sector criticándola. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Tiene confianza en Gabriel Boric o no?
Mire, yo veo lo siguiente, hay muchos proyectos de ley que se entramparon. Dentro de eso está la ley de control de armas. Y no fue precisamente, o sea, le voy a poner ejemplo concreto. Se presentó una ley de reforma a la ley 20.000, que es la ley de control de droga, o de la ley de droga. Ya. ¿Cuál es el objetivo principal de esa ley? Quitarle el patrimonio o extinción temprana del patrimonio de los narcotraficantes. Dígame qué puede haber más esencial que eso. Perfecto. Y lamentablemente tuvimos los votos en contra de quienes hoy día gobiernan. Entonces yo espero que con la realidad que ellos están viviendo puedan tomar y mirar las cosas desde otra perspectiva, como lo hizo la ministra Sichel, ¿cierto? Cuando lamentablemente no se querelló frente a lo que enfrentó ella ante Mucuicui, pero sí después dio respaldo a Carabineros y también el subsecretario, no sé si fue el subsecretario de Prevención del Delito, sí fue el subsecretario de Prevención del Delito, el que dijo: nos anticipamos en dar información por lo que aparece a veces en las redes sociales a propósito del carabinero que había sido que disparó su arma, que había actuado en legítima defensa, pero que en ese minuto no se sabía. Entonces yo creo que hoy día ellos están experimentando la realidad desde el otro lado de la vereda, y tengo esperanza y fe en que puedan avanzar en estos proyectos en los que sí fueron oposición cuando se impulsaron, sobre todo el tema de las armas. O sea, yo creo que el tema de las armas, pero tiene confianza, insisto, usted. el tema de la droga, el patrimonio del narcotraficante es fundamental para atacar el tráfico en nuestro país. Bien. Extinguir el patrimonio de manera temprana. Ese proyecto avanzó con discusión inmediata en la Cámara de Diputados y hoy día se encuentra en el Senado. Y es un proyecto fundamental, porque todo esto está relacionado. ¿Catherine? O sea, las bandas de narcotráfico utilizan armas. Hay que atacar el dinero, ya. Usted igual hace algunos minutos hizo también como una suerte de emplazamiento también a los armeros, el tema de la trazabilidad, de saber, de seguirle la huella, el ADN de las armas, de las balas, ¿no? Enio, ahí, ¿qué se puede decir? Más que el armero al Estado. Bueno, porque eso no es responsabilidad del armero. Pero yo creo que también Enio puede tener algo que decir al respecto. Entiendo que antes de esa respuesta vamos a ir con Marilyn Pérez, ¿no? Marilyn. Sí, porque el mayor también le preguntábamos fuera de cámara cuál era el alcance mayor del armamento que tenía precisamente un guardia, un carabinero, comparado también con el armamento que traían ayer los delincuentes. Bueno, regularmente y normalmente por ley, ¿cierto? Los vigilantes privados, que no es lo mismo que el guardia de seguridad que estamos acostumbrados a ver en los supermercados. Sí. El vigilante privado, la gran diferencia es que ellos pueden portar armamento. Normalmente utilizan revólver, calibre 38, con eficacia y en un tiro polígono entre 30 a 50 metros. Al lado un fusil. El armamento que nosotros utilizamos, por regla general, también es armamento corto, armamento de puño, que es el que normalmente utilizamos. En el caso del armamento largo, naturalmente, por razones propias de este tipo de armamento, tiene una distancia mayor de precisión y un poder de daño que también es mayor. ¿Marilyn? Esa es como la gran diferencia con el calibre 7.62 con las armas de puño. Ángeles, te escuchamos. Sí, quisiera preguntarle al mayor, solo si nos está escuchando. ¿Cómo está, mayor? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle a propósito del armamento que utilizan los vigilantes privados y también carabineros. ¿Qué tanto se ha actualizado los disparos, la práctica de tiro? ¿Qué tanto se ha actualizado la rapidez, la agilidad de estas personas, de los vigilantes y también de carabineros en sus escuelas de oficiales y suboficiales para enfrentar esta nueva modalidad de asalto? Porque decíamos, los delincuentes parece que van 3 pasos más adelante que nosotros. Por lo tanto, ¿cómo se han ido actualizando ustedes con respecto a aquello? Bueno, nosotros como carabineros, los vigilantes privados están sujetos a la fiscalización que tiene la Prefectura de Seguridad Privada. Pero en el caso de carabineros nosotros tenemos no solamente el tiro de polígono, sino que también, como yo referí anteriormente, son algunos protocolos. Yo estoy hablando más allá de los protocolos de orden público, que hoy día son conocidos por todos, sino que también respecto a las medidas de seguridad que el carabinero debe adoptar cuando yo me enfrento a alguna situación de riesgo y, en definitiva, cómo resguardo yo la vida propia y la vida también de terceras personas. Recordemos de que nosotros estamos justamente para proteger a nuestra comunidad. Y en ese sentido, no solamente es la práctica de tiro que hacemos en forma regular,
sino que también otro tipo de ejercicios, de prácticas, de entrenamiento que nos permiten hacer un trabajo más profesional y con mayor efectividad frente a este tipo de situaciones. Mayor, ¿cómo están? Los saludos a Mauricio Jürgensen de acá al estudio. Le quería preguntar primero, ¿qué siente usted que... ¿Cómo está, Mauricio? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué siente usted como carabinero, digamos, no? Que un ex compañero, ¿no? Convengamos que la persona que fallece ayer fue un miembro de la institución, funcionario durante 20 años, ¿no? Que yo entiendo además que es algo común, que muchos de aquellos que salen de retiro, bueno, agarran también una pega, para decirlo en buen chileno, ¿no? Como vigilante de seguridad, como usted nos explicaba. ¿Qué siente usted que haya estado tan expuesto? Y quisiera también que si pudiera, ¿no? Que sea bien franco con nosotros para contarnos si usted cree que ellos están suficientemente bien protegidos, preparados, pagados incluso, para hacer una pega tan compleja. Bueno, primero que todo, siempre nos va a doler la muerte de alguna persona, ¿cierto? Más allá del hecho que sea o no sea carabinero. Sí. Naturalmente, y por razones entendibles, a nosotros nos duele que sea un carabinero, nos duele y nos enluta a todos nosotros. Pero también debe enlutarnos nosotros como país. O sea, no podemos nosotros normalizar una situación de que fallezca una persona y que nos dé lo mismo. Yo creo que muy por el contrario, son situaciones que deben enlutar al país entero. Ahora, respecto al entrenamiento o no, a los sueldos que puedan mantener las empresas de seguridad, eso, como yo señalé anteriormente, está a cargo de una prefectura especializada que tiene Carabineros, que es la prefectura OS10 de seguridad privada. Y esa respuesta probablemente serían ellos los indicados a poder responderla. Claro, yo entiendo que usted no pueda entrar más en detalle, pero... También tomándome, ¿sí? No, Mari, no, muy breve. Entiendo que no puede entrar más en detalle, pero es muy evidente que es muy desigual. Y lo de ayer es una trágica postal de aquello. Imagínate un revólver 38 contra un fusil de guerra. ¿Qué se puede hacer ahí? Y además hay una gran ironía, porque en el fondo es como esta cosa de estar cuidando unas platas que se pagan solas, que tienen seguro, exponiéndose de esa manera. Che, funcionario, bueno, a mí yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Que ese tipo están demasiado expuestos. Y recuerdo el testimonio de la persona, de esta persona que no quiso destacar su nombre, pero que nos contaba que estaba mal preparado, estaba mal pagado, y que francamente decían, si nos llegara a pasar esto, nosotros apretamos. ¿Qué nos vamos a quedar ahí exponiéndonos? La situación con respecto al entrenamiento era muy, muy grave. Recuerdo que él nos comentaba, él era muy joven, estaba recién partiendo en esta carrera, por decirlo de alguna forma, y había tenido un solo curso largo y decía que era demasiado el tiempo para volver a practicar siquiera. Entonces, que efectivamente, no habló de él particularmente, pero que algunos compañeros evidentemente no tenían el conocimiento suficiente o la práctica suficiente para enfrentarnos, no sé si este tipo de situación con una arma, ok, pero para al menos incluso saber disparar. La gran pregunta, la gran pregunta es si este tipo de arma es una cuestión excepcional que vimos a propósito de esta tragedia, o es lo que vamos a empezar a ver más seguido. Sí, adelante. No es la primera vez que se ve este tipo de arma, pero también por lo que tú decías, por el comentario, ayer nos comentaban los compañeros de este guardia fallecido que era muy poco la práctica de tiro que ellos tenían. Quiero preguntarle yo al mayor. Mayor, ¿cuánto es lo que ustedes practican, van al polígono a practicar estos tiros? Bueno, para nosotros es un tema frecuente, el tema de las prácticas de tiro, como muchas otras cosas. Nosotros hoy día tenemos que preocuparnos de la seguridad en la conducción, por ejemplo, del uso correcto del chaleco antibalas y todos los elementos de seguridad que nosotros utilizamos. ¿Cada cuánto se repiten al año? ¿Cada cuánto los hacen? Nosotros de forma regular. De hecho, nosotros a nivel de la unidad, de la repartición, de la jefatura zona metropolitana, tenemos un reentrenamiento que es permanente y es constante. Y eso pero es muy regular, importante ¿cada cuánto, entenderlo si nosotros no sabemos? porque eso nos permite tener hoy día mejores carabineros en la población y trabajando con la comunidad. ¿Regular cada cuánto eso? ¿Una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes? No, regular yo me refiero en forma constante, permanente. Yo creo que diariamente estamos reentrenando a nuestros carabineros en mejorar un montón de situaciones para tener mejores carabineros para nuestra sociedad. Sí, Marilyn, preguntémosles a Enio Magniola, ¿no? Que ha estado escuchando justamente cada uno de estos planteamientos. Enio, ¿frente a qué estamos enfrentándonos finalmente? A ver, yo creo que aquí estamos enfrentándonos a la burocracia estatal, a la ineficiencia del Estado. A ver, hablemos de la capacitación de los vigilantes privados, porque hablan, quien entrevistaron a usted ayer, que dice que no tuvo capacitación, eso es real, pero ellos se enfrentan a ese problema porque el organismo que los fiscaliza y que los controla, que el OS10, no los deja entrenar más. Ellos pueden practicar 12 balas al año, eso es lo que se les exige. No puedes pretender que un vigilante disparando 12 balas al año esté capacitado para enfrentar a un fusil de guerra.
o armas semiautomáticas. Tal cual. Ya, pero entonces, aquí nos estamos enfrentando a la inaptitud del Estado y a la burocracia estatal, que no se logra con tener más subsecretarías o superintendencias. No, aquí hay que mejorar el Estado y ser eficiente, y esto no es problema de la ley de control de armas, sino que es problema de contrabando, y que no se le da la herramienta a las policías para combatir estos temas. ¿Y los delincuentes saben utilizar el arma? ¿Entrenan por su cuenta? ¿Cómo funciona eso? Porque una cosa es tener el fusil, mostrarlo, y otra es saber dispararlo, imagino yo. A ver, aquí estamos hablando que así como entran 2 o 3 toneladas de droga, ¿por qué no vienen dentro de las 3 toneladas de drogas armas y municiones? Porque ¿de dónde sacan tanta munición los narcos para entrenar? Esto es contrabando, y el Estado, las policías tienen una venda en los ojos y no quieren enfrentar el problema. Es más fácil atacar a los legales tenedores y decir que las armas vienen de que esas 200.000 armas que decía Catherine que estaban en personas fallecidas. Esas 800.000 son las armas inscritas. Pero habían 200.000 las 200.000 armas desaparecidas que dije alguna vez. Sí, no desaparecidas, Catherine, no desaparecidas. Son armas que están inscritas de personas fallecidas. Si uno que conoce el tipo de armas y de esas armas, son armas muy antiguas que los narcos no las utilizan, no las buscan. Son armas que si a mí me la vienen a vender acá a la Almería, yo no las compro ni las recibo, porque no tienen cero valor. Y se gasta más en los papeles de inscripción y transferencia que en el valor mismo del arma. Mira. Entonces son armas que no tienen cero valor para comercialmente y de utilidad. Y el tipo de armamento que estamos viendo... Pues sí, para los delincuentes sí tiene valor. No, porque si estamos hablando de un revólver argentino calibre 32 viejo que nadie quiere. Si hablamos de una pistola fogueo modificada, pregúntele usted al mayor cuántas ha incautado este último tiempo. Eso es otra cosa, y yo te digo, yo estuve de acuerdo en que se prohibieran las armas a fogueo. ¿Por qué? Porque las policías no habían aplicado inteligencia para saber quiénes estaban modificando esas armas a fogueo, porque esas armas a fogueo llegan inertes acá, pero aquí había alguien que la estaba modificando, pero no se hizo el trabajo de las policías de ver quiénes eran los que estaban haciendo ese trabajo. ¿Qué sentido tiene vender un arma? ¿Qué sentido tiene, Enio, vender un arma a fogueo? Yo no le veía sentido. Yo, de hecho, en mi local casi no las vendía, pero hay gente que la utiliza para el tema de entrenamiento de perros. Había gente que la utilizaba para un falso sentido de seguridad, de meter ruido en la noche porque vivía en una parcela, qué sé yo, y sentía ruido. Querían un fogueo porque no estaban dispuestos a comprar un arma. Ese era el sentido de la pistola fogueo. Sí, pero, es peligroso, es un arma de doble filo. Pero sabemos que después se modifican y terminan siendo ocupadas para lo que también estamos viendo, digamos, eso también es una realidad, ¿no? ¿Falta control ahí? Sí, no, es un hecho, y ahí faltó control de parte de las policías, de inteligencia, de ver quiénes estaban modificando estas armas. Ahora las armas de fogueo están prohibidas. Bueno, si todos saben dónde están las armas, dónde está la droga, yo no entiendo por qué las policías no atacan dónde están las distribuciones de droga y todo. Yo te digo, ahí van a encontrar armas y van a encontrar droga. Es un buen punto. Habría que preguntarle a Catherine Martínez, que está hablando de la Oye, ella fue autoridad hasta hace muy poco. Hágale usted la pregunta. Estamos hablando de los funerales narcos. ¿Usted cree que sabíamos? La lucha contra la delincuencia es una lucha que es permanente. Y efectivamente, y yo entiendo lo que plantea Enio en el sentido de que es difícil ser regulado cuando uno es vendedor de algo. Pero él mismo decía, en realidad yo casi no vendía armas a fogueo, pero sí sabía que era un arma de doble filo. Pero como estaba permitido, lo hacía. Entonces, lo mismo ocurre con un montón de armas. Dígame, Enio, no lo escucho. Yo no dije eso como lo diste a entender. Yo te decía que el usar un arma de fogueo como protección para mí no tiene sentido, ¿ya? El tema de que las modificaran, si ya se estaba hablando de las modificaciones hace un par de años y no existía el trabajo de inteligencia de las policías de saber quiénes estaban modificando estas armas. Pero, Catherine, ¿no existía ese trabajo de inteligencia? Eso es lo que dice Enio. Es que nunca va a ser suficiente, y en eso hay que ser absolutamente realista. No existe un país en el mundo que haya terminado con el problema de las armas, o que no enfrente la delincuencia permanentemente, o que tenga 0 casos de delito. Eso no existe.
Y por eso es muy importante lo que decía Ángeles, esta sensación de que a veces la delincuencia va 3 pasos más adelante que el Estado. Por eso el Estado tiene que ser ágil. Y dentro de eso, por supuesto que cuando uno va generando dificultades para el acceso a armas de los delincuentes, porque no todas las armas de los delincuentes vienen de contrabando, eso es absolutamente falso. Muchas armas son modificadas y yo lo veía a diario y el mayor incluso lo puede responder. La cantidad de armas, por ejemplo, de las pistolas fogueos que se modificaban y se convertían en 2 minutos en una 9 milímetros, era sumamente complejo y por lo tanto hay que ir tomando todas esas decisiones. Antes no se modificaban las pistolas fogueos, ni siquiera se vendían, ni se iban creando armas hechizas. Siempre la delincuencia va avanzando, va modificándose y se requiere tomando decisiones. Inteligencia preventiva hay, por cierto. ¿Es suficiente? Estamos enfrentando distintos factores siempre. Entonces, creo que lo más importante en materia de delincuencia es entender que es una lucha que no termina, pero que existen un montón de factores que inciden en que se vaya disminuyendo el delito.